desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, el podcast de Fórmula 1 que se dispone enseguida a comentar lo que acaba de suceder, porque estamos grabando nada más, ha acabado la carrera, el Gran Premio de Japón, un Gran Premio donde, más o menos interesante, luego lo discutiremos, pero desde luego nos ha dejado muchas cosas de las que hablar. Y para comentarlas, pues está prácticamente el equipo habitual. Empezamos con Osvaldo. Muy buenos días. ¿Te ha gustado la carrera? Hola, buenos días. Bueno, sí, la carrera no ha estado mal. Yo creo que los accidentes le han dado un poco de vidilla al principio, pero yo creo que de la última, la mitad, el último cuarto de carrera para mí ha sido un poco aburridilla, un poco tostón. Jorge, buenos días. ¿Contento con la gente que has visto, con los pilotos que has visto en el podio? Hola, buenos días. Pues sí, la verdad es que quizás era lo esperado y bueno, yo creo que sí. Además queda un campeonato cada vez más apretado y más interesante. Agustín, buenos días. ¿Tenemos que quitar a alguien de la lista de posibles candidatos al título? Buenos días. Pues creo que no es plan quitarlos faltando estas carreras que quedan, pero Button y Hamilton sí que quedan un poco ya bastante distanciados de las opciones. Dani, nos ha dejado este Gran Premio con algunas peleas memorables, ¿verdad? Buenos días. Buenos días, pues sí, hemos tenido algún adelantamiento entre compañeros de equipo, como puede ser el que han tenido Rosberg y Schumacher, que han tenido ahí un pequeño pique. Hemos tenido algún adelantamiento un poco kamikaze con Kobayashi. Y bueno, algo de espectáculo sí que hemos tenido y alguna peleilla menor, porque lo que nos habría gustado es que las peleas pues fueran en la zona de arriba de la clasificación. Bueno, pues como ya digo, nos falta Emanuel, al que le enviamos aquí un fuerte saludo, y vamos a empezar enseguida a hablar de Fórmula 1. Quintas jornadas de podcasting de Barcelona. ¿Cómo? Quintas jornadas de podcasting de Barcelona. Ah, ¿y eso qué es? Pues las quintas jornadas de podcasting de Barcelona. No, si eso me ha quedado claro, pero ¿de qué va? Pero si es que ya te lo dice el título. No me aclaro. Si es que queda claro en el título. A ver, quintas jornadas. Es decir, antes se han hecho 4 de podcasting. De Barcelona, que se celebran en Barcelona. ¿Y lo del podcasting? Pero si es muy fácil. El podcasting el podcasting es... ¿El qué? ¿Qué es? El podcasting oye, mira, mejor te pasas del 29 al 31 de octubre por las jornadas y allí seguro que te lo explican, que yo solo soy una voz en off. Ah, pues vale. Nuevamente el Gran Premio de Japón, en este caso en el circuito de Suzuka, ha estado marcado por la lluvia, hasta tal punto en el que se han tenido que modificar muchas cosas y enseguida entraremos. Hablamos de unos entrenamientos libres que sí que han estado condicionados en parte por la lluvia y en parte por un accidente tonto, en el sentido en el que no se debió a un gran error, pero sí que tuvo grandes consecuencias para Lewis Hamilton, ¿verdad, Jorge? Sí, los libres primero que en Japón los libres nos quedan muy mal de horario y para ver los libres y levantarse a las horas que eran, pues era ciertamente complicado. Nos hemos enterado casi al día siguiente y destacar ese accidente que comentas de Hamilton en los primeros entrenamientos, que ha marcado un poco todo lo que ha hecho en este campeonato de Japón, que luego al final, pues la verdad, ya hablaréis en carrera, pero todo ha sido mala suerte, todo lo que se le ha venido encima ha sido mala suerte. Comentar que en los libres lo que destacaron en el 1 y en el 2 fueron los Red Bull, que volvieron a aparecer y sacar entre un segundo y medio segundo. Y la verdad es que, se presentaba, que los Red Bull iban a ir muy adelante y sorprendía a un Kubica también haciendo muy buenos tiempos. Todo esto queríamos ver a ver qué sucedía en los libres 3, que era lo que nos iba a marcar un poco la clasificación. Y el diluvio universal que cayó sobre Suzuka el sábado impidió no solo los libres 3, que aunque dio una vuelta al Gersuari y alguno más,
y poco más, impidió que se hiciera la clasificación. Y lo que hicieron fueron trasladarlo a la mañana de hoy, a la mañana en Japón de hoy, que para nosotros era las 3 de la mañana. Y bueno, pues lo que ocurrió fue pues un poco lo que se esperaba, y era que los dos Red Bull estaban súper delante, muy delante de los demás, sobre todo Vettel. Y en la clasificación, pues lo que se hizo fue corroborar lo que había pasado en entrenos, ¿no? Al final Vettel y Webber estaban por delante, muy por delante, de un Hamilton que parece que con esa caja nueva que tuvieron que cambiar y que condicionaría luego la salida en carrera, también corriendo mucho y muy bien, seguido de un Kubica que aparecía por delante de Alonso. Quizás la gran sorpresa fue Kubica, nadie esperaba que estuviera tan bien. Y Button haciendo una estrategia muy distinta a los demás, saliendo con ruedas duras para, bueno, pues parar mucho más tarde. Una estrategia que nadie comprendía, que un piloto que opta a hacer grandes resultados era muy arriesgado y así se demostró luego en carrera. Detrás de estos 6, pues seguidos de Rosberg, Barrichello y Hülkenberg, que con los Williams estuvieron muy arriba, y un Michael Schumacher. Esos serían los 10 primeros y detrás pues nada. Ni Hayfield, Petrov y demás. Y así es como se presentó un poco la carrera, una carrera que yo pues hoy tomo el relevo de Dani y voy a intentar hacer una crónica de carrera. He estado intentando memorizar todas las cosas importantes, que seguro que me dejo alguna, o sea que os voy a pedir ayuda. Y por otra parte, bueno, pues vamos a ver qué tal me sale, porque desde luego no me va a salir tan bien como Dani. Sobre todo porque hemos tenido una carrera donde la salida ha marcado parte del desarrollo de la misma. Vamos a ver, es decir, hemos tenido de todo en la salida, porque además, a diferencia de como ocurre en otros circuitos, el circuito de Suzuka, la primera curva no es tan complicada como en otros circuitos. No sé si estáis de acuerdo, pero en realidad es una curva bastante suave, y sin embargo hemos tenido problemas en la misma recta de meta y luego en esa curva donde no se esperaba tanto jaleo, tal vez. Lo primero que podemos decir es en la parte de arriba, Webber y Vettel salen como se esperaba. Fernando no sale tan bien. Es verdad que el Ferrari este año, o Fernando, porque no podemos hablar de Massa, y luego hablaremos por qué, no están saliendo tan bien como antes. Pues Fernando pierde la posición con Button. Button le coge esa posición, pero luego en la primera curva, en una acción bastante arriesgada, pues Fernando consigue bueno, recuperar esa plaza. Bueno, es verdad que, por aquí me chivan, es verdad que Fernando también había perdido y perdió efectivamente el puesto, o sea, perdió 2 puestos con Kubica y con Button. Consiguió recuperar a Button, pero perdió el puesto de Kubica. Aparte de eso, hemos tenido pues diferentes toques. Una salida muy extraña de Vitaly Petrov, que salió terriblemente rápido, pero totalmente descontrolado, hasta el punto en el que toca una rueda con Hülkenberg, el coche le da un trompo, se va contra la valla y destroza el coche. Ahí ya tuvimos safety car. Massa sale en la primera curva, intenta adelantar por el exterior, por donde no se puede adelantar, y prácticamente se lleva a Rosberg y Liuzzi. Aunque Massa dice que la culpa es de Rosberg, que no le dio espacio y que tuvo que forzar la maniobra. Cuando estamos grabando este podcast todavía no sabemos qué va a ocurrir, pero luego sí, durante la carrera tuvimos un mensaje de los comisarios diciendo que iban a investigar esa maniobra. Y por último, debido a la salida de Petrov, pues enseguida sale el safety car, la carrera está controlada durante pues prácticamente 6-7 vueltas, y en la cuarta vuelta Kubica pierde una rueda trasera, la derecha, si no voy mal, y evidentemente tiene que abandonar, con lo cual de esta forma pues Kubica, que había hecho muy buen fin de semana y que prometía en esa tercera posición pues ser el elemento en discordia dentro de los 3 máximos pretendientes al título, pues tuvo que abandonar y perdimos su actuación, y además de esta forma Fernando recuperó la tercera posición. No, comentarte que Kubica en la salida adelantó a Webber, que fue quizás las grandes salidas, yo creo que las hizo Renault y McLaren. Renault porque adelantó a Webber, que no nos lo esperábamos,
O sea, Kubica y los dos McLaren que salieron muy bien. Hamilton que salía desde una octava posición y adelantó hasta la sexta, me parece que fue. Y Baton que pasó, como contabas, en esa primera recta a Alonso, y Alonso se la devolvió en la primera curva. Y luego además tenemos otras dos muy buenas salidas desde atrás que consiguieron evitar todo el accidente provocado por Petrov, que fue la de Jaime Alguersuari, que saliendo en el puesto número 16, llegó al puesto 10º y estuvo gran parte de la carrera defendiendo ese 11º puesto. Y la de Sakom Yamamoto, con un Hispania, que que consiguió escalar hasta la 15ª posición. Por eso decimos que la salida condicionó parte de la carrera que vimos, porque alteró bastante algunos puestos. Una vez relanzada la carrera, yo creo que el piloto que ha sido más agresivo y el que ha demostrado el por qué tiene un volante este año y por qué el año pasado no se equivocaron en darle un volante, ha sido Kamui Kobayashi, porque en el momento en el que Jaime, en un momento de despiste, deja una mínima puerta abierta, Kobayashi no es que la adelante, es que se lanza y le roba la posición de una forma espectacular. Vimos también a Yamamoto en esa 15ª posición defendiendo muy bien contra Trulli y contra Glock, teniendo en cuenta que el Hispania es un coche inferior en cuanto a tiempos y en cuanto es un coche inferior, y sin embargo hubo una muy buena lucha. Y el primero en entrar prácticamente después de Hatfield, muy buena mención de los dos Sauber, en especial el de Hatfield, un piloto que yo creo que por haber ocupado el puesto de la Rosa, gran parte de los medios españoles y alguna opinión de los aficionados españoles, pues le teníamos una rabia injustificada, porque yo creo que Hatfield, como todo el piloto, lo que quiere es pilotar y no roba puestos, sino que simplemente, si se lo ofrecen, lo coge, y ha demostrado que está ahí por algún motivo, y es porque es muy buen piloto. Nos quedará la duda, viendo el desarrollo de tanto de Hatfield como de Kobayashi en esta carrera, saber qué hubiera hecho Pedro con la evolución del coche que se ha presentado en Singapur y que aquí se ha ajustado y parece que está dando muy buen resultado. Eso sí que nunca lo sabremos. Bueno, entró Hatfield el primero a cambiar neumáticos. Hamilton fue de los primeros de la cabeza, digamos, de carrera en cambiar. Y en la vuelta 25, prácticamente en torno a la vuelta 25, 24, 25, 26, entran Schumacher, Vettel, Alonso y Webber. Con esto las posiciones más o menos quedan igual, excepto por Jenson Button, que fue el que planteó desde el principio una estrategia diferente, ya en clasificación, haciendo la última tanda con neumáticos duros, y que aquí, hasta la vuelta 43, si no voy mal, o 40, exactamente no lo sé, pero por ahí, estuvo liderando la carrera, y por tanto llegó incluso a frenar a Vettel, y eso consiguió que tanto Webber como Alonso se acercaran muchísimo a Vettel. Además de eso, a partir del momento en el que se cambian los neumáticos en torno a la vuelta 25, lo que vemos es algo que luego sí que quiero no abrir debate, pero preguntaros cuál es el motivo que vosotros pensáis que lo ha hecho posible. Y es que en clasificación los Red Bull estaban, con respecto a Fernando, 6 décimas por delante, y sin embargo en carrera Fernando marcaba tiempos más rápidos que los Red Bull, y de hecho hacia el final de la carrera ha conseguido recortar tiempos y quedarse a 1,4 segundos de Webber, cuando Webber ha llegado a estar a prácticamente 6 segundos de Alonso. Lo cual eso ha sido parte del espectáculo, el ver cómo Fernando recortaba tiempos y se iba acercando y no dejaba que los Red Bull se fueran, que era un poquito el guión que tal vez teníamos muchos en la cabeza. Un duelo fratricida, porque queda muy bien esa palabra, pero en realidad dos compañeros de equipo que no tienen demasiada relación, que han sido Nico Rosberg y Michael Schumacher, los dos Mercedes que han estado durante gran parte de la carrera luchando por no sé si el octavo o el 10º puesto, ¿puede ser? ¿Me equivoco? Sí, bueno, luego han acabado un poquito más arriba, Schumacher ha quedado sexto, pero bueno, sí, por ahí era cuando estaban luchando. Sí, estaban luchando, creo que era por un octavo puesto. Y bueno, Schumacher lo ha intentado de todas las formas posibles y durante gran parte de la carrera Rosberg lo ha tenido a raya y han demostrado, ha habido momentos incluso de posible peligro que uno enseguida ya se pone las manos a la cabeza y se pone a pensar qué es lo que ocurriría si los dos se fueran fuera. Es decir, Ross Brown estaba un poco nervioso, se puede decir.
En torno a la vuelta 30, Vettel ha empezado a perder tiempos, los ha luego conseguido recuperar. Ha sido una especie como de pequeño desfallecimiento, como lo que le pasó en el Gran Premio de Italia, que en este caso hizo que perdiera la posición a favor de Button, a favor de Webber. Aquí no ha llegado a tanto, pero bueno. En la vuelta 38, finalmente, Button ha sido cuando ha entrado a cambiar, no en la 43, sino en la 38. En la 40, Hamilton comunica al equipo que pierde la tercera marcha y a partir de ese momento comienza a circular 2 segundos más lento que el compañero que tenía detrás, que no era justamente ni más ni menos que Jenson Button, que venía de cambiar los neumáticos. Así que Jenson Button en 4 vueltas se ha comido prácticamente toda la distancia que le separaba y le ha adelantado. Y a partir de ese momento pues quedaban las últimas vueltas. Hemos visto un Kobayashi que tenía la misma estrategia de neumáticos que Button y por tanto ha salido con unos neumáticos muy frescos de cara a las últimas vueltas de la carrera, lo cual le ha permitido hacer algunos adelantamientos espectaculares a Hülkenberg, si no voy mal, y a Jaime Alguersuari, que yo creo que se ha cerrado en la salida de la curva, digamos, horquilla del circuito. No, a Hülkenberg no, a Barrichello. Hülkenberg ya había quedado fuera, sí. Es verdad, sí, Hülkenberg imposible. Pues ha adelantado a Barrichello de una manera espectacular, frenando, como decía Margenet, casi 30 metros después que Barrichello. Y con Alguersuari lo que ha ocurrido es que una vez ya tenía ganada la posición, Jaime ha cerrado más la curva de lo necesario. Evidentemente Kobayashi pues poco podía hacer, se ha quedado ahí en medio y le ha roto el alerón. Por tanto, Jaime ha tenido que entrar, cambiar el alerón, perder en ese momento la posición que tenía, que si no voy mal era 11ª o 10ª, y ha perdido pues su carrera ha quedado bastante desmerecida a raíz de este incidente. Por último, hemos visto que se ha tenido que retirar Adrián Sutil, ha reventado el motor, ha dejado una humareda que incluso él mismo ha pisado su aceite, ha hecho un trompo, pero por suerte ha conseguido llegar a boxes donde se ha podido retirar. Rosberg ha perdido un neumático. Extraño que 2 coches hayan perdido 2 neumáticos traseros en esta carrera. Yo no sé qué es lo que lo puede haber, si es justamente casualidad o algo lo ha provocado. Y ya la carrera ha estado marcada. Fernando se ha seguido acercando a los coches de carrera. A los coches de cabeza. La realización se ha centrado prácticamente al 100% con Kobayashi. Lo entiendo, es Gran Premio de Japón. Además estaba dando mucho espectáculo. Y finalmente la carrera ha terminado sin mayores incidentes. Podio, rueda de prensa, todo normal, todos amigos. Y ahora lo que queda es 3 finales. Corea, China y Abu Dhabi. No, Corea, Brasil y Abu Dhabi, si no me equivoco. Uh-huh. El cómo han quedado los pilotos en esta carrera, todos o los de cabeza, y cómo queda el campeonato, es una tarea que se la dejo pues tal vez para mi compañero Agustín. Pues nada, al final ha acabado Vettel primero, segundo ha llegado el compañero Webber haciendo el doblete de Red Bull, tercero Alonso, después Button y Hamilton, Schumacher, Kobayashi, Heifel, Barrichello y terminando 10º y con el último punto, Buemi. Alguersuari quedó 11º y después Kovalainen, Trulli, Glock, Senna, Yamamoto y Rosberg, que aunque no acabó, estaba dentro de las últimas vueltas y cuenta como finalizado. Si queréis doy también el campeonato del mundo. ¿Cómo queda? Sí. Primero quedaría Webber, 220 puntos. Alonso pierde un poco de distancia, quedaría con 206 de segundo. Vettel iguala a Alonso con 206. Y ya un poco más descolgado Hamilton con 192. Button 189. Que son los que aún tendrían opciones para el campeonato, y después ya más atrás Rosberg con 122, Kubica 114, y ya Schumacher ya empezaría con 54, eso ya no tendrían opción a nada. Y en constructores, Red Bull ya bastante diferenciado con 426 de primero, McLaren 381, Ferrari ya con 334, y Mercedes con 176 y Renault con 133, los destacados. Lo que sí, que comentabais antes de Heifel, 4 puntos y de la Rosa 6. 4 puntos que los ha conseguido Heifel en 2 carreras, ¿no?
por destacarlo, digo. ¿Qué opinión te merece eso, Agustín? O el coche está yendo muy bien, porque no creo que haya tanta diferencia realmente entre pilotos, y desde luego, luego lo comentaremos si queréis en las noticias, Heifel creo que se ha equivocado bastante en haber fichado por Sauber. Pues yo creo que no. Yo creo que... Como tú dices... A ver, yo creo que es un poco lo que decías tú, Gerardo. O sea, se demuestra que Heifel es un gran piloto y para sustituir a cualquier otro piloto, pues es una buena opción, sea el que sea, porque es un piloto que ha demostrado en todos los años que lleva y todos los años de experiencia que tiene que es un grandísimo piloto. Lo que no está tan claro es que De la Rosa no lo pudiera hacer igual de bien. Eso es lo que no está tan claro y parece que a final de temporada no era el momento de hacer ese cambio. Que no ha elegido bien, hombre, no sé qué decirte, ¿eh? Por otro lado, yo creo que cualquier piloto prefiere estar montado, aunque sea 3 carreras en un Fórmula 1, que haciendo pruebas de ruedas. Y eso mismo, por ejemplo, ha declarado De la Rosa ahora que está haciendo el trabajo que hacía Heifel. No, vamos a ver, puntualizo lo que he dicho. Heifel va a correr estas 5 carreras. Resulta que Sauber ya ha hecho fichaje para la próxima temporada, es decir, que Heifel quedaría fuera del equipo. Y siendo probador de Pirelli, lo que habíamos comentado anteriormente, que iba a ser el más conocedor o el que tendría mejores datos sobre los neumáticos, pierde esa ventaja que iba a tener. Entonces, en ese comentario o en referencia a esto va el comentario. Heifel ha fichado por un equipo simplemente por 5 carreras, él no lo sabía, y pierde esa ventaja que podía haber tenido por los neumáticos. Bueno, pero yo supongo que Heifel tenía que estar claro en que su contratación era por hasta el final de temporada, no creo que le hayan prometido nada. Y bueno, creo que la contratación de este mexicano ya se venía rumorando, así que también Heifel tiene que ponerse en perspectiva de que la cosa estaba difícil. Hombre, yo sí lo que pienso es que Heifel, combinando la experiencia que ya tienen con los nuevos neumáticos, más si ahora hace buenas carreras como la que ha hecho hoy y demuestra que el nivel competitivo que tiene pues es alto, pues tal vez tenga posibilidades de conseguir un asiento el año que viene. Pero bueno, ya sabemos lo que cuestan los asientos, es decir, lo que le costó a Pedro, así que vamos a ver, habrá que ver qué es lo que se hace. Si queréis podemos continuar un poquito hacia adelante. Impresiones de la carrera, porque hemos hecho un poquito de crónica, pero impresiones de la carrera. ¿Cómo os quedáis? Es decir, ¿veis a los Red Bull campeones? ¿Veis qué tal os ha parecido la carrera de Fernando? McLaren ¿qué es lo que ha hecho McLaren con Hamilton? ¿Qué es lo que ha hecho Hamilton con su McLaren? ¿Qué queréis comentar? Venga. Bueno, yo creo que ya casi no tenemos que pensar en carreras, ya tenemos que pensar más que nada en un campeonato, que tenemos 3 carreras, 25 puntos cada carrera, son 75 puntos máximo que se pueden conseguir. Y yo creo que, como decíamos al principio, tenemos 3 equipos involucrados, 5 pilotos. Y creo que con lo que ha pasado hoy, Button pues ya venía de último de ese grupo, y yo creo que no ha hecho una mala carrera hoy, ha quedado cuarto. Pero claro, ya no vale quedar entre los primeros. Yo creo que ya es el momento de dar el mazazo y como no ha sido capaz en esta carrera, hay un punto, y es que solo 3 pilotos ya son capaces de, por sí mismos, si ganan todas las carreras, no depender de nadie. Button ya depende de los demás y yo creo que lo podemos ir no descartando, pero vamos, que es de los que tiene muy pocas posibilidades. Luego su compañero de equipo pues ha tenido el problema con una caja de cambios y durante la carrera pues ha perdido una marcha de la caja nueva. Eso es otro de los puntos que yo creo que a estas alturas de campeonato, cuando quedan 3 carreras, puede marcar un poco las diferencias. A alguien se le rompe el coche en una carrera y quedas ya condicionado para el campeonato, no para una carrera. Ya no se puede hablar de... Bueno, hay que conservar mecánica. No. Ahora estamos ya en la fase de hay que arriesgarlo todo. O sea, 3 carreras, 3 finales y que hace falta. Entonces,
Yo creo que los dos McLaren, pues, por un lado, Button, pues, parece que es el que menos posibilidades ya tenía, porque era así un poco, pues, el que menos carreras ha ganado, el que menos ha hecho por estar ahí. Hamilton está teniendo muy mala suerte en este último tramo, ya ha abandonado en 2-3 carreras en las últimas, tiene el problema mecánico en esta. Está, pues, desaprovechando un poco la ventaja que había ido cogiendo en las primeras carreras y en la mitad de la temporada. Y yo creo que a día de hoy podemos decir que el campeonato, si no está decidido, está bastante enfocado, pues, hacia los 3 primeros corredores, hacia Webber, que es el que tiene por ahora más papeletas, y luego está Sebastian Vettel y Fernando Alonso empatados a puntos. Gana Fernando Alonso porque tiene una victoria más, algo que puede ser muy interesante a final de temporada en caso de empate. Y yo creo que ahí es donde tenemos la lucha. Como dije, pues la diferencia de puntos con Webber son 14, si no recuerdo mal. En 3 carreras podrían sacar 21 puntos de ventaja el que ganase todo sobre el segundo. Y cualquiera de esos 3, pues, depende de sí mismos. Pero bueno, que ya no se puede fallar, que hay que arriesgar. Y la sensación que nos deja, bueno, ayer en la clasificación vimos que el Ferrari no iba tan bien, bueno, ningún coche iba tan bien como los Red Bull, que iban formidables. Y durante la carrera no lo hemos visto así. Hemos visto que en un primer tramo, pues sí que los Red Bull han marcado una diferencia con Fernando. Y que en la segunda parte de la carrera, con el cambio de neumáticos, pues parece que los Red Bull se han estabilizado un poco en las vueltas y ha sido Fernando, pues, el que ha ido manteniendo no un ritmo estable, sino que iba mejorándose paso a paso y bueno, al final hemos visto que han llegado bastante juntos, cuando a mitad de carrera, pues, había unos 14-15 segundos en algún momento entre Fernando y el primero de los 2 Red Bull. Yo creo que el punto vamos a tenerlo ahí. Quien cometa menos fallos, quien arriesgue más y quien no tenga ningún problema. Lo único, una pregunta. ¿No creéis que lo de Vettel puede ser más irregularidad del piloto que propio desfallecimiento del coche que siempre se le achaca? Porque si en Monza se había casi parado que lo adelantara Webber y pensábamos que podría haber sido algún tipo de estrategia, vemos que se está repitiendo, ¿cómo se dice? Se está repitiendo esta constante en varias carreras, que de mitad de carrera, un poco más de mitad de carrera, como que pierde un poco de ritmo, de que el ritmo que lleva baja muchísimos segundos y después lo retoma, va como a tirones. Pues yo creo que el campeonato está empezando a marcarse y que yo creo que lo van a decidir solo entre los 3 primeros. Voy a arriesgar y voy a dejar a Hamilton y a Button fuera. No porque no sean competitivos y no porque no puedan ganar las carreras, sino porque no compiten contra un solo piloto. Es decir, tendrían que fallar 3 y hacerlo muy bien ellos. Con lo cual, lo tienen, yo creo que prácticamente imposible. Porque una cosa es que falle uno, que fallen 2, pero que fallen los 3 en todas las carreras, lo tiene complicado. Yo creo que Hamilton hoy ha dado un paso atrás de verdad en el campeonato. Y sin embargo, creo que entre Webber, Alonso y Vettel hay muy poca diferencia y que lo que hemos visto hoy en la carrera es lo que quizás marca un poco cómo va a funcionar las últimas 3 que nos quedan. Los Red Bull van a estar por arriba, claramente son el equipo a batir, y si los pilotos saben contenerse y estar en su papel, pues uno de los 2 se llevará el campeonato. Y Alonso opta a quitárselo porque está muy cerquita de Webber y con la misma puntuación que Vettel. Y Hamilton, que podría llegar y que hoy ha demostrado estar en una forma estupenda, esta mala suerte que le ha acompañado mecánicamente y de accidentes durante las últimas carreras, creo que lo marcan demasiado y que aunque pudiera llegar a quitar, pues por ejemplo, puntos a Alonso, que no tiene el coche tan competitivo como Webber y Vettel,
yo creo que lo tiene más complicado como para poder hacerse con ese campeonato. A Button lo descarto porque, aunque es un piloto muy constante, quizás está un poquito más descolgado y lo tiene un poquito más difícil. Bueno, yo quería comentarle que sí, es cierto que Hamilton y Button pareciera que ya pierden un poco las posibilidades, pero a ver, si es que si hacemos las restas así un poquito, a ver, la diferencia entre Alonso, Vettel y Webber es de 14 puntos, pero es que la diferencia entre Hamilton y Vettel es solo de 15. Entonces, estamos hablando que las diferencias tampoco son muchas. Claro, si luego sumas 15 a los 14, ya con el primero sí, pero vamos, que yo creo que todavía matemáticamente hay ahí algo y no sabemos que cada carrera es un mundo, todo puede pasar. ¿Podemos pensar en que tiene menos posibilidades? Sí, obviamente, pero yo no los descartaría del todo. Salvo que no sabemos qué va a pasar con Corea, porque si le restamos a uno una carrera, digamos que lo de Corea al final no se dé por las circunstancias que ya hemos comentado y el campeonato se vea disminuido en una carrera, obviamente ya ahí Hamilton y Button sí creo yo que pierden toda posibilidad, pero digamos que si las 3 carreras que están estipuladas se realizan, pues mira, hay que esperar que terminen. Yo no los descartaría del todo. Menos posibilidades reales, sí, completamente de acuerdo. Pero lo de descartarlo al 100%, pues yo no me aventuraría aún a asegurar tal cosa. Bueno, lo que queda claro es que a los primeros que hay que descartar es aquellos cuyos coches no dan la talla. Y en este caso creo que tenemos la misma situación prácticamente que a principio de temporada. Solo hay 6 coches que ahora mismo puedan pelear por una victoria, como ya se ha demostrado. Y mientras las matemáticas digan que es posible, pues tiene que ser así. Hace 4 carreras prácticamente mucha gente daba a Fernando por muerto. Y sin embargo ahora mismo está segundo, compartiendo puesto con Vettel en el campeonato a 14 puntos cuando quedan todavía 75 por disputar. Lo cual pues y con Hamilton y con Button pues pasa prácticamente lo mismo. La diferencia es mayor, pero todavía es posible, así que vamos a ver cómo queda la clasificación. Dicho todo esto, comentada la carrera, yo no sé si queréis comentar algo más de la carrera, si queréis que nos metamos en porras, en que veamos alguna que otra noticia, o si queréis... Bueno, yo creo que la carrera ha dado bastante de por sí. El hecho de que finalmente se corriera en seco, prácticamente lo prefiero, porque hemos visto un espectáculo más regular, y en una carrera en lluvia, pues nos podíamos haber encontrado con cualquier barbaridad, teniendo en cuenta que no es una lluvia normal, sino que es lluvia de ciclón, prácticamente. Dani, decías que querías comentar algo. Sí, yo quería comentar solo otro detalle más. A raíz de lo que dices tú, hay 6 coches que pueden ganar carreras. Yo creo que, ya no pensando en este año, ya pensando en el año que viene, Ferrari pues debería plantearse un poco qué es lo que va a hacer, puesto que si bien Alonso está dando un rendimiento bastante bueno, el esperado, yo creo, quizá a principio de temporada tuvimos dudas, ahora ya no tantas, quien no está cumpliendo es el único que pilota ese coche que no está entre los 5 o sea, entre los que pueden firmar un campeonato del mundo este año, y es Felipe Massa, que bueno, hoy ha acabado otra vez contra los muros y yo creo que no sé, el rendimiento del escudero o del compañero de equipo, o ya como lo queramos ver, no está siendo el que debería. De hecho, Ferrari no tiene ninguna posibilidad a nivel de título de constructores, que es el otro que se juegan, básicamente por eso, porque los 2 equipos que tiene delante son McLaren, Mercedes y sobre todo Red Bull, y esos 2 equipos pues corren con 2 pilotos competitivos, y Massa pues no está ayudando a conseguir esos puntos. Interesante comentario. Yo creo que, como tú dices ahora mismo, Felipe, a ver, en el 2008, cuando se jugó el campeonato con Lewis, yo creo que sí estaba a un nivel. Ahora mismo está a un nivel completamente diferente, un nivel mucho más bajo. Parece como que el hecho de que ahora Fernando esté en Ferrari le ha eclipsado un poco y tiene que estar constantemente a la defensiva, demostrando que sí es un buen piloto, pero luego los resultados dicen algo diferente.
después de haber hecho el papelón que hicieron en... ¿Cuándo fue? ¿Dónde fue? ¿En Alemania? ¿Con las órdenes de equipo? Sí. Que además fue escupir en contra del viento, porque ahora mismo en Brasil, después de esa maniobra, le consideran un piloto que se rinde, un piloto poco competitivo, un piloto que acepta su papel de segundón, aunque él constantemente dice que no. Después de que se ganara pues algunas enemistades en el equipo, porque estuvo a punto Ferrari de ser sancionado más grave de los $100.000 que ya le pusieron. Incluso se escuchaban rumores de que querrían mover a Massa hacia Toro Rosso o hacia Sauber, para poder colocar a Kubica en el segundo puesto. Un piloto que, como hemos visto hoy, yo creo que sí da la talla de lo que se espera de un piloto de Ferrari. Si nos atenemos a la historia, por decirlo así, en principio Ferrari nunca ha echado un piloto. Por lo menos en los tiempos, en los últimos 10, 15 años. Entonces no creo que echen a Massa, y menos después de haberlo renovado, salvo que llegue una oferta de algún otro equipo y Massa se largue. Sería la única opción. Y vamos, Massa, ¿cuántos años lleva siendo piloto de Ferrari? Bastantes. Entonces, a estas alturas, decir que no es piloto Ferrari me parece un poco tarde. Eso lo tenían que haber decidido hace años atrás. Y recordemos que el año pasado fue cuando tuvo el accidente con la tuerca que había soltado Barrichello. Llega a un equipo donde Alonso va a ser el primer piloto y no va a tener opción a nada. Eso también condiciona un poco el rendimiento del piloto. Esperemos que el año que viene, ya con la situación más que aceptada, mejore el rendimiento. Yo soy de la opinión de Dani, ¿eh? Yo creo que la actuación de Massa este año a Ferrari se lo va a hacer pensar, y aunque tenga firmado lo mismo que tuvo firmado a Raikkonen este año, yo creo que buscará otro camino, porque no está haciendo ningún papel, arriesgando. Porque el problema de Alemania, por ejemplo, el problema de las órdenes de equipo no fue las órdenes de equipo, que todos sabemos que existen y ya hemos hablado de esto hasta la saciedad, sino que cómo lo hizo Massa. El problema es cómo lo hizo Massa y cómo en algunos otros lances ha arriesgado un poco el estar los dos pilotos en pista. Y luego que tampoco está siendo lo competitivo que se esperaba de un piloto que opte a ser campeón del mundo. Y hay pilotos que son capaces de hacer esto dándoles un Ferrari, y yo creo que Ferrari lo buscará. De momento yo creo que es un debate que podemos tener abierto, que podemos volver cuando queramos, porque al menos hasta que termine la temporada no veremos ninguna reacción. Y es que ahora mismo, aunque Ferrari ya está fuera de lo que es el campeonato de constructores, cualquier rumor que perjudique la estabilidad de sus pilotos, lo único que haría sería perjudicar las posibilidades que tiene Fernando de conseguir el título. Aparte de eso, bueno, lo último que yo quería comentar, antes de, si queréis que entremos en tema de porras, es unas declaraciones que he escuchado justo antes de empezar a grabar de Jaime, en las que decía que el equipo no estaba feliz con el trabajo del equipo, incluyéndose a sí mismo, y que también decía que el punto que había ganado, en este caso su compañero Buemi, no creía justo que se hubiera ganado ese punto. Una cosa es que intentes ser sincero y autocrítico con tu labor y con la de tu equipo. Y otra cosa que es que el punto que ha logrado tu compañero, tú digas que no se lo merece tu equipo. Porque de alguna forma lo que estás haciendo es quitarle el trabajo que ha conseguido hacer tu compañero. Sobre todo cuando además tú te has equivocado en una maniobra en la que te has cerrado demasiado, cuando un coche que venía con neumáticos nuevos y que te iba a adelantar sí o sí, además excusándose, y yo creo que eso ha sido algo inmaduro, el decir, mi equipo me ha dicho que no le dejara adelantar y no le he dejado y he roto el alerón, ¿no? Para mí una cosa es que tu equipo te diga no le dejes adelantar, animándote a que le presiones y a que le bloquees, y otra cosa es que te digan haz lo que sea necesario para no dejarle pasar. Han sido unas declaraciones, supongo que en caliente de Jaime, pero demuestran todavía que, como es normal para un chico de su edad,
todavía no ha terminado de madurar porque no sabe, y eso Fernando le puede dar clases, lo que significa o cómo pueden ser tomadas por la prensa algunas declaraciones públicas. Y ahora sí, no sé si tenéis algo más que... Perdona, Jorge. No, iba a decir que completamente de acuerdo, que se le nota cierta inmadurez, sobre todo en las declaraciones que hace a la prensa, y que hoy podría haber sido mucho más correcto, habiendo dado las felicitaciones a su compañero y que esperando que con el equipo el próximo día, bla, 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 y había quedado muchísimo mejor y no hacía falta dejar esos hilos que dices tú que claramente se ven. Sí. Pero bueno, cosas de la edad. Bueno, pues yo no sé si nadie más tiene nada que decir. Podemos pasar un poquito a lo que son las porras. Agustín ahora mismo, y ya lo sabremos, o sea, cuando escuchéis este podcast, pues ya os habréis enterado, pero Agustín acaba de dejar aquí en el chat una nota. Sabíamos que cuando hemos empezado a grabar, y no lo hemos comentado, mal por nosotros, que aunque este es un podcast de Fórmula 1, pues todo lo que es el deporte del motor, pues lo disfrutamos y nos gusta. Cuando hemos empezado a grabar sabíamos que Tony Elías había ganado el campeonato mundial de Moto 2, y ahora mismo, en rigurosa primicia, nos acaba de pasar una nota, Agustín, diciendo que Jorge Lorenzo se ha proclamado en campeón de MotoGP. Así que desde aquí la verdad es que es muy positivo para el deporte español y para el deporte del motor español, pues tener a grandísimos campeones. Enhorabuena a Tony Elías y a Jorge Lorenzo. Y enhorabuena, vamos a ver, ¿quién ha ganado la porra? A ver, ¿quién ha ganado la porra? La nuestra, la pequeñita, es decir, la que aquí nos jugamos en directo quién va a ser el campeón, los 3 primeros. Osvaldo, ¿lo quieres decir tú? Pues no sabría decirte quién ganó la porra, porque bueno, de ganador Vettel, pues lo han hecho tú y Jorge. Pero bueno, luego se han equivocado en el segundo y el tercero, y bueno, ¿y quién más? Y yo he pegado segundo y tercero, he acertado. ¿Quién acertó el podio entero? No, creo que... ¿Quién acertó las 3 personas que hay encima en el podio? Tú, pero en orden diferente. Pero bueno, te podemos dar esa como ganador, Gerardo. No tenemos problema. Ha sido el ganador de la porra interna. Felicidades. Desde mi más fantástica y brillante modestia, creo que debo proclamarme campeón. Y en la porra de verdad, en la que nos estamos jugando aquí la vida, ¿quién ha ganado, Dani? Bueno, pues tenemos pues a Kouros el Gris en esta jornada. Ha sacado 78 puntos, no es el récord absoluto, pero se le acerca y ha quedado de primero. Luego tenemos a Osvaldo, que ha conseguido 70 puntos, que no está nada mal. Y luego tenemos a Jaguarito, Emmanuel, Pichi y Fuser con 68 puntos, Mazhar con 61. Y bueno, y luego ya un poco más descolgados, la gente pues con 46, 45, 30. Y bueno, aquí no ha habido mucha sorpresa, pero donde sí que ha habido movimiento y es novedad, es en la clasificación general de la porra, donde Manuel, con sus 68 puntos, ha conseguido adelantar a Jorge, que solo ha conseguido 35. Y pues ahora eso, tenemos cambio de líder, 449 puntos en Manuel, 434 puntos Jorge, están ahí muy cerca, seguidos también de Pichi con 423 puntos, y bueno, esto apunta que va a ser reñido hasta el final. Luego, pues David Tella, que sigue con 381, Osvaldo con 357. La gente se va quedando ya un poquito descolgado pues de estos 3 de cabeza que ya han superado los 400 puntos. Por decir los que estamos en el equipo, bueno, Emmanuel de primero, Jorge está de segundo, seguido en quinta posición por Osvaldo. Gerardo está ya décimo, como decía antes de grabar, pues en los puntos. Oe. Luego, oe, sí. Pero décimo, ¿eh? Habla con Manuel y con Jorge y con Osvaldo, que van por delante. Luego, pues, de quinto del podcast iría yo con 23 puntos, o sea, con 235 puntos, que son los mismos
tiene Agustín que he de decir que me ha alcanzado. Estamos ya pegados el uno al otro. Nos estamos disputando la última plaza, el primero por la cola, en quién será pues el último al que tendremos que echar del podcast por no saber apostar en Fórmula 1. Por no saber de Fórmula 1. Bueno, pues para saber un poquito más de Fórmula 1, lo que podemos hacer, si queréis, es comentar terriblemente por encima, pero al menos dejar constancia de las noticias que se han sucedido en los últimos días en lo que es la Fórmula 1, para luego ya pues terminar, decir la forma en la que podéis contactar con nosotros, etcétera, etcétera. Esto, si ya habéis escuchado alguna vez el podcast, os lo podéis imaginar. Lo que no se podía imaginar Nick Heidfeld era que, como antes decía Agustín, iba a fichar por su antigua escudería, por BMW Sauber, para correr 4 carreras y luego pues volverse a la cola del paro. Y es que de una forma, yo creo que un poquito velada, Sauber lo que está haciendo es, Peter Sauber ha sido vender, entre comillas, su escudería a Carlos Slim, a la persona más rica del mundo, dueño de la empresa de telecomunicaciones Telmex. De hecho, el segundo piloto que va a acompañar a Kamui Kobayashi va a ser Sergio Pérez, un joven mexicano debutante en la Fórmula 1, y el tercer piloto va a ser Esteban Gutiérrez. Así que va a haber 2 pilotos mexicanos en la parrilla, en la escudería Sauber, y uno de ellos en la parrilla. Vale, es decir, yo sé que estos 2 pilotos pues vienen con muchísima pasta y muchísimos patrocinadores detrás, pero decir que quitas a Pedro para poner a una persona que jamás ha pilotado en Fórmula 1 tiene tela. No sé qué es lo que opináis, pero tiene tela. Es decir, yo creo que Peter Sauber está haciendo las cosas, no digo mal, pero está perdiendo, al menos para los aficionados españoles, por el dolor que por nuestro corazoncito con Pedro, ha perdido gran parte del respeto que podíamos tener. Peter Sauber, Gerardo, lo que tiene es falta de dinero, y ahí vino Carlos Slim con una montaña del mismo, y bueno, lo que siempre hemos hablado y criticado aquí, ¿no? Que los asientos se venden al mejor postor y que no es lo que nosotros como amantes del deporte nos gusta. Pero bueno, es como se está manejando el negocio ahora, eso, porque ahora es negocio, ya no es deporte y no es competitividad, sino quién da más dinero, y bueno. Es así, no nos gusta, no nos cuadra a nosotros como aficionados, pero es así, ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, y yo un poco resaltar lo que ya comenté al principio, ¿no? Que esto de Pérez ya era algo que se estaba rumorando, así que para Heidfeld, bueno, tampoco tiene que haber caído, no discuto que le haya caído mal, pero tampoco tiene que ser una sorpresa al 100%, porque en el aire todo esto andaba desde hacía bastantes semanas, meses, así que bueno, hay que tragar grueso y ver qué depara el año que viene. Y podemos decir que Sauber se está convirtiendo en el nuevo equipo Minardi. No por el tema de resultados o su posición en la parrilla, sino porque yo creo que es el que está dando entrada últimamente a más pilotos novatos, ¿no? Quizá junto con Hispania, porque tanto Lotus como Virgin pues tienen pilotos experimentados y buscan pues más que ser una entrada a nuevos valores, pues evolucionar su coche con experiencia de pilotos ya con muchos kilómetros en las pistas de Fórmula 1. Dani, dime. Dices pilotos experimentados, pero no hemos comentado nada de la fantástica actuación de Luca Di Grassi en esta carrera. No sé si lo quieres comentar tú, pero Luca Di Grassi en la vuelta de calentamiento ha perdido el control del coche y se ha reventado contra una valla y ha reventado el coche en la vuelta de calentamiento. O sea, la verdad es que tela. Luego, pues vamos a dar 2 noticias de nos y una de esperemos que sí. No de Pedro de la Rosa de volver a ser piloto probador. Ha dicho que o corre en una escudería o no corre, pero lo de ser piloto probador ya ha sido durante muchos años y ahora mismo no es algo que le interese. Y no le interesa a Raikkonen pilotar para Renault, lo ha dejado muy claro.
se ha enfadado porque Renault haya utilizado su nombre, yo creo que para conseguir nuevos patrocinadores, porque Renault parece que tiene ganas de quitarse encima a Petrov, pero por otra parte lo único que le llegan son patrocinadores rusos, por tanto está un poquito complicado eso. Y Raikkonen ya ha confirmado que de momento está centrado en los rallies y que no pilotará para Renault. Y el esperemos que sí es el del circuito de Corea, porque dentro de 2 semanas se corre allí un gran premio y la noticia era que el 11 de octubre pues va a haber una última inspección y que pues hace 2 o 3 días se comenzaba el asfaltado definitivo del circuito. Yo creo que estará a tiempo, pero yo creo que va a ser una chapuza de circuito para este Gran Premio. Para el del año que viene ya veremos. Que hablas de 11 de octubre, pero es mañana. Es decir, que mañana va a ir Eccleston a mirar el trazado, pero por lo que se intuía, se corre sí o sí. Entonces tampoco es que vamos haya a ver, mucho tiempo para variarlo. Dime. No, bueno, yo lo que quería comentar era que la otra cosa, y digamos que al final esto está, y como tú dices, Gerardo, se convierte en un gran premio chapuza. La cuestión es que si esto, de suceder así, ¿cómo puede afectar a las escuderías que van en cabeza? Digamos que por circunstancias que del circuito que no esté bien, haya abandonos, roturas de los coches de los pilotos que van en cabeza, todo esto después puede ser contraproducente. Entonces yo creo que lo que estamos viendo con Corea, pues yo creo que como hemos dicho aquí siempre, y me reitero en eso, que mucho dinero, pero se está dejando el espectáculo a un lado y las consecuencias pueden ser luego de muy fuertes y que se tengan que luego a futuro, pues, no sé, pensar mejor este tipo de cosas antes de hacerlas. Y tendremos que nosotros también esperar la decisión que tome Bernie Ecclestone para saber si ese circuito es apto para disputar allí un Gran Premio de Fórmula 1. Recordemos que muchas veces se ponen pegas a los circuitos de Fórmula 1 por pequeñas nimiedades, por tamaños de los boxes, por ancho de la calle del pit lane, y vamos a ver si ese ojo tan fino también se tiene para este circuito. Porque, como decía Osvaldo, lo que prima es la seguridad y el espectáculo, más que el dinero, aunque algunos no lo crean así. Yo todavía lo creo que el deporte es el deporte. Y nosotros también lo tenemos que saber porque tenemos que poder decidir si grabamos o no grabamos el próximo episodio, el previo del Gran Premio de Corea. Entonces, tendremos que estar pendientes de la decisión. Mientras tanto, pues lo que podemos hacer es despedirnos y deciros de cuántas formas diferentes podéis escucharnos y acceder y darnos vuestro feedback y mandarnos vuestros comentarios, que como siempre estamos encantados. Osvaldo, tenemos Facebook, Twitter, redes sociales, de todo, ¿verdad? Así es, facebook.com/desdeboxes, ahí le pinchan al dedito, al pulgar hacia arriba de me gusta y bueno, tendrán en su timeline de Facebook lo que vamos publicando tanto ahí en Facebook como en Twitter o en el blog. Y también pues Twitter, si es lo que te gusta, del usuario desdeboxes y nos sigues por ahí. Y todo perfecto. Por mi parte, nada más. Nos vemos y nos escuchamos de nuevo en una semana, si es que finalmente tenemos Gran Premio de Corea. Y pues nada más, que estén bien y hasta luego. Y para cualquier cosa, ya sabéis, la web, desdeboxespodcast.com, ahí nos encontráis para lo que queráis. La porra, pues en principio habrá porra para Corea, pero podéis esperar si queréis un poco, y si no, pues también podéis hacerlo en el botoncito que tenéis arriba. Y nada, nos vemos para la semana a ver qué pasa con ese carrera de Corea. Hasta luego. Y nada, si queréis enviarnos vuestras críticas sobre cómo la hacemos, bienvenidas sean, en nuestro correo desdeboxespodcast@gmail.com. Nos escuchamos hasta la semana. Y os recordamos que además de la página web, a través de Facebook y bueno, vuestro reproductor de MP3, también podéis escucharnos a través de 2 emisoras de radio en Andévalo FM 107.0 cada martes después de la carrera o antes de una carrera a las 6 de la tarde, esto en la zona de Huelva, y en la zona de Tenerife en Radio Joven Garachico en la 107.7 los viernes a las 10 de la noche. Un saludo y nos escuchamos en el próximo podcast.